como lo hemos estado viendo, nos llevan a relacionarnos con Dios, en este caso con énfasis en familia, y la segunda parte de las bienaventuranzas van a ser el resultado. Lamentablemente la segunda parte no la vamos a alcanzar a ver. Hace unos meses cuando estuve aquí en esta iglesia con los hermanos que normalmente se reúnen acá, tampoco alcanzamos en la semana, llegamos a lo que voy a llegar hoy, solo que por eso yo he ido dando más información acá. Pero la segunda parte, en algún momento Dios dará la oportunidad de hacerla, y es el resultado de la primera sección de las bienaventuranzas. Nos va a llevar a tener resultados con nuestro prójimo, que en este caso nuestro prójimo más cercano es nuestra propia familia. Así que hoy vamos a ver 2 bienaventuranzas en una, pero estudiando la tercera bien como lo vamos a hacer hoy, ya vamos a conocer y a disfrutar la cuarta. Recuerden que ese es el concepto que también desde un principio compartimos. Muy bien, un resumen rápido, luego tenemos la oración y vamos a la reflexión de hoy. El resumen hoy va a ser más rápido que ayer porque tenemos menos tiempo y no quiero que se vayan muy tarde para la casa. ¿Por qué la familia está hoy en crisis? Hemos venido preguntando desde el sábado. ¿Por qué la familia está hoy en crisis? ¿Qué se perdió? ¿O qué hemos perdido? Hemos perdido la sabiduría de Dios, la cambiamos la sabiduría de Dios, ¿por qué? ¿Por cuál sabiduría? Por la sabiduría humana. El primero que hizo eso, ¿quién fue? Luzbel. ¿Dónde lo hizo? En el cielo. Luego, ¿quiénes siguieron exactamente el mismo esquema de vida? Adán y Eva. ¿Y qué pasó con esa primera familia? Se destruyó. Al cambiar la sabiduría de Dios por la sabiduría humana dentro de la familia celestial y la familia terrenal, ¿cuál fue la gran pérdida como consecuencia de ello? Se perdió la presencia de Dios. Satanás fue expulsado del cielo y Adán y Eva se escondieron. Ese es el gran problema que hay en nuestros hogares. Repito una vez más, los problemas en nuestros hogares, por las ramas podemos ver que sea el dinero, por las ramas podemos ver que sea la salud, por las ramas podemos ver que sean los celos o cualquier otra forma que usted quiera ubicar allí o situación. Pero esas son las ramas. En el fondo, la realidad es que nuestros hogares y nuestra vida en pareja y nuestra relación con nuestros hijos y la relación entre hermanos está mal porque todos, sin darnos cuenta, vivimos nuestra propia sabiduría y vivimos escondidos de la presencia de Dios. Hemos perdido ese regalo maravilloso que es su presencia, el ser, al haber sido creados a su imagen y semejanza. Era ese beneficio de disfrutar de la presencia del Señor, una presencia que no se ha ido, pero que nosotros, a través de nuestras decisiones, con nuestra sabiduría humana, hemos llevado entonces para que esa presencia se aparte porque nosotros nos escondemos. Cuando la sabiduría humana es la que reina, el ser humano se esconde de la presencia de Dios. Nos pasa exactamente como le pasó a Adán y a Eva. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces seguimos con el resumen. Hoy vamos a hablar, antes del resumen quiero contarles que hoy vamos a hablar de comunicación. Desde el sábado les he dicho que nuestro propósito es aprender a hablar con Dios. Ese es el propósito que Jesús vino a esta tierra a compartir con nosotros. Uno de los propósitos, que aprendiéramos nuevamente a escuchar la voz de Dios como en el jardín del Edén, donde la voz de Dios se escuchaba perfectamente. Así que hoy hablaremos de comunicación. Eso sí, no vamos a hablar de cómo comunicarnos en pareja, cómo comunicarnos con nuestros hijos. Recuerden, esas son las ramas. Si nosotros aprendemos a comunicarnos con Dios, el resultado va a ser sencillo. Vamos a aprender a comunicarnos con nuestra esposa, con nuestro esposo, como nunca antes había pasado. Y vamos a aprender a comunicarnos con nuestros hijos como nunca antes había sucedido. Recuerden que ¿quién da la sabiduría? Dios. Está a nuestro alcance. El cambio está presente para nosotros. ¿Por qué hay que pensar o por qué hay que trabajar en este proceso de volver a la sabiduría de Dios? Porque la sabiduría de Dios tiene que ver con su presencia tiene que ver con la práctica de la justicia. Ustedes se van a dar cuenta hoy, y este versículo que están viendo en la pantalla va a tener más sentido después de lo que van a escuchar hoy. Recuerden que hay 2 familias. ¿Cuáles son las 2 familias? La de Dios y ¿cuál? Y la del diablo. Hay varias diferencias entre esas familias, pero la primera de esas diferencias ¿cuál es? Que la familia del diablo, ¿qué es lo que no practica? La justicia. ¿Qué es lo que practica la familia de Dios? La justicia. ¿Qué se debería practicar hoy en nuestros hogares? La justicia. Pero hoy nosotros practicamos muchas cosas en nuestros hogares, pero no sabemos practicar justicia. Hoy vamos a ver claramente lo que significa la práctica de la justicia, o la vamos a entender, porque hemos venido hablando de ella todos los días. Versículo clave,
corazón del sermón de la montaña, Mateo 6:33, Jesús nos recuerda que la gran promesa, después de la promesa que Él nos dejó de que iba a venir por nosotros por segunda vez, esta es la gran promesa. Buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Allí está el regalo del Espíritu Santo, allí está el regalo de su presencia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué es lo que se encarga de hacer Dios con nosotros? ¿Qué es lo que va a hacer Dios con los problemas que tenemos? ¿Qué es lo que va a hacer Dios con esas dificultades al comunicarnos entre pareja? ¿Qué es lo que va a hacer Dios con esos problemas financieros que tenemos en nuestros hogares? ¿Qué es lo que va a hacer Dios con esos problemas de salud que están afectando a nuestra familia? ¿Qué es lo que va a hacer Él? Él lo va a solucionar. Por favor, entendamos, mis hermanos, yo quiero que todos estén aquí conmigo. Entendamos que esto sí funciona. La mejor manera de entenderlo no es escuchar lo que yo hoy estoy compartiendo, porque esto no es nuevo, ayer lo dijimos. Entender que esto funciona es, atrévanse a ponerlo en práctica. Yo les ruego que por favor lo pongan en práctica, porque el ser humano que pone en práctica estos principios de la felicidad que Jesús enseñó, se le revoluciona la vida, se cambia completamente. La vida en todos los aspectos comienza a tener sentido, y la primera beneficiada es la familia. El primer beneficiado soy yo, y luego mi esposo, mi esposa, mis hijos y todos los que están alrededor mío. La primera bienaventuranza que Jesús pronunció, ¿cuál fue? Mateo 5:3, repítala por favor conmigo. ¿Felices quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Para comenzar a vivir el reino de los cielos aquí en esta tierra, necesitamos aprender a ser pobres en espíritu. Recuerden que el pobre en espíritu es el que acepta el canje. El libro Camino a Cristo, la página 30, nos dice, ayer lo estudiamos por primera vez, que la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. Esa es la guerra, no es contra el diablo. El diablo se cruza de brazos y se muere de risa viendo cómo nosotros mismos nos destruimos con nuestras decisiones pobres, creyendo en nuestra propia sabiduría. Él está sin trabajo. Nosotros mismos le facilitamos las cosas. El yo, el orgullo, el ego, el yo sé, el yo puedo, el yo tengo, ese que reina en nuestros hogares es el que nos está destruyendo. Esa es la batalla. Si logramos matar al yo y que reine Cristo Jesús en nuestras vidas y su espíritu, las cosas comienzan a cambiar. Por eso el canje es claro. El pobre en espíritu es el que hace ¿cuál canje? ¿Cambia qué cosa? Mi espíritu humano, ¿por cuál? Por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la gran promesa que Jesús nos dejó. Allí está, dentro del concepto del reino. Confesar entonces todos los días que Jesucristo es el Señor. Yo no sé si ustedes lo están haciendo. Yo espero que lo hagan. Esta es la base. El pobre en espíritu es el que todos los días, cuando se despierta, cuando va hacia el trabajo, cuando va a tomar cualquier decisión, le dice al Señor, Señor, como mi vida no es mía, sino es tuya, tú eres el que reinas, porque yo confesé hoy que tú eres el dueño de mi vida. Decide conmigo, muéstrame lo que tú quieres que haga. Yo vivo tu reino, no permitas que confíe en mi propia sabiduría, permíteme escuchar tu voz. El ser humano que todos los días, a todo momento, en todo lugar, sigue ese principio de vida, ese estilo de vida, de comunicación con Dios, de diálogo con Él, y confiesa que Él es el dueño y no yo soy el dueño, su vida comienza a ser enriquecida, porque comienza a escuchar la voz de Dios. Se comienza a manifestar este principio que fue el que estudiamos anoche. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Recuerdan quién es el que llora? El que llora es el que es sensible a escuchar la voz del Espíritu Santo, que me lleva a identificar el problema del otro o el problema mío. El problema mío. Los problemas comienzan a solucionarse cuando alguno entiende que fue parte del problema y que también puede ser parte de la solución. Pero en nuestro mundo contemporáneo, en este mundo que vivimos, nadie acepta sus errores, nadie. Así nosotros sepamos que lo hicimos mal, no lo aceptamos. Este principio, recuerden que es resultado del principio anterior. El trabajo del Espíritu Santo es mostrarme lo que está mal en mí. Por eso, cuando usted y yo, y es que a veces tenemos unas incongruencias en nuestra vida espiritual, que todos los días le estamos diciendo al Señor, Señor, que el Espíritu Santo venga sobre esta iglesia.
Y el Espíritu Santo no viene sobre la iglesia porque el Espíritu Santo primero quiere venir sobre mí. Y el Espíritu Santo no viene sobre mí porque yo tengo la tendencia de estar mirando siempre qué es lo que el hermano hace mal. Es una tendencia humana que tenemos. El que vive el poder del Espíritu Santo no está mirando lo que está mal en el otro. El que tiene en su vida el poder del Espíritu Santo está mirando lo que está mal en el otro para decir, ¿acaso el Señor no me está mostrando a mí que yo estoy en el mismo error o peor en el que está mi hermano? Entonces, antes de abrir la boca para señalar a mi hermano, tengo que entender que si el Espíritu Santo realmente vive en mí, Él me va a llevar a que yo haga el cambio que en esa área necesito. Pero hoy, ¿qué es lo que pasa en nuestras iglesias? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos tantos problemas y tantas divisiones en las iglesias? Hoy los problemas y las divisiones en las iglesias están a la orden del día. Se crean nuevas iglesias no por estrategia misionera. Se crean nuevas iglesias porque es que un grupo se puso bravo por el otro grupo, porque el otro grupo no hace lo que yo creo que deben hacer, y el resultado es vamos a plantar otra iglesia y se crea la otra iglesia. Y luego no se voltean a mirar las iglesias. Yo espero que este no sea el caso de este lugar, sino que ya no se voltean a mirar. ¿Por qué? No, porque ellos son diferentes y somos el mismo pueblo. Cada día, hasta en la iglesia, damos evidencia de lo lejos que hemos estado del propósito del trabajo del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia primitiva crecía tanto? Porque la iglesia primitiva vivía el concepto del reino de Dios y la unanimidad significaba que todos estaban dispuestos a hacer lo que cada uno debía hacer para que las cosas fueran bien y no estar pendiente de que el otro hiciera lo que yo creo que debe hacer. Hoy todos nosotros nos sentimos jueces de los demás y allí es donde nos frenamos. El que aprende a llorar, el que aprende a ser consolado, aprende a ser consolado porque antes de mirar el problema de los demás, se da cuenta que ese puede ser su propio problema, lo reconoce y actúa. Eso es lo que se espera que suceda en nuestros hogares. Ayer al salir de aquí estuvimos hablando con algunos y me gustó mucho la conversación que tuvimos, porque no quiere decir que siempre como padres debemos andar pidiendo perdón o como esposos debemos andar pidiendo perdón. El perdón es un resultado de la presencia de Dios en el ser humano. El perdón no es un don humano, el perdón es un don de Dios. El perdón no es el resultado de la estrategia del ser humano. Yo voy a perdonar, no. El perdón es un resultado de la presencia del Espíritu de Dios en mi vida. Recuerden, es un don, no es una estrategia. Obviamente dentro de nuestros hogares se necesita disciplina. No quiero decir que entonces yo siempre tengo que andar con cargo de conciencia porque mi hijo tiene que ser disciplinado. Yo disciplino a mis hijos. Con mi señora nos sentamos, tenemos reflexiones, a veces nos hablamos fuertecitos los dos, aprendemos, cuando tenemos que pedirnos perdón, nos pedimos perdón y seguimos adelante. Recuerden que aquí los principios que estamos hablando son principios específicos que atienden la raíz del problema. No estamos por las ramas, si se castiga, si no se castiga, si se ahorra, si no se ahorra, no estamos perdiendo tiempo en esa área. Eso va a venir como añadidura, eso Dios se va a encargar de darnos sabiduría para ello. Ahora lo que nos interesa entender es que el Espíritu Santo quiere comenzar a hacer cambios en nuestras familias cuando entendamos que el cambio tiene que comenzar ¿en quién? En mí. Es así de sencillo. Cuando yo entiendo que el cambio puede comenzar en mí, el problema comienza a dejar de ser problema y la solución comienza a caminar, a ingresar a nuestra vida y a nuestro hogar. Por eso es importante aprender a llorar. Aquí terminamos el resumen. Hoy vamos a hablar de comunicación y decisiones. Tercera bienaventuranza. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Padre, gracias por lo que hasta este momento has compartido con nosotros, Señor. El mensaje de tu palabra es tan claro, es tan sencillo. Jesús vino a hablar de una manera tan poderosa, tan profunda, con un mensaje directo de renovación, de transformación, de felicidad para el hombre y para la familia. Abre nuestras mentes, Señor. Yo te doy gracias por los hermanos que estamos ya aquí reunidos, por los amigos. Para mí este es el tema más práctico y más importante de todos en lo que estamos viviendo en nuestras familias y en nuestras iglesias. Así que, Padre, permite que tu Espíritu nos ayude no solo a entender este plan, sino a decidir, si aún no lo hemos hecho, a ponerlo en práctica.
porque funciona de una manera espectacular. Yo no me canso de darte gracias, Señor, todos los días, porque en tu misericordia pude entender las bienaventuranzas y en tu misericordia he visto los cambios que has hecho en mí y que como resultado has hecho en mi esposa, en mis hijos, en mi iglesia, en mis finanzas, en todas las áreas. Tú sabes, Señor, que tenemos como familia muchos desafíos, pero yo te alabo, Señor, en esta noche, porque tú siempre has dado la salida conforme a tu promesa. Gracias por escucharnos, Señor, y por estar aquí con nosotros en Jesús. Amén. Tercera bienaventuranza, resultado de las dos anteriores. Mateo 5:5 dice, felices, ¿quiénes? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. La mansedumbre en el hogar. ¿Qué significa la mansedumbre en el hogar? Pedirle el esposo a la esposa que sea más mansa, o la esposa pedirle al esposo que sea más manso. ¿Cómo se entiende hoy? Si tu esposa te dijera, mi amor, es que yo lo que quiero es que seas más manso, ¿qué es lo primero que te viene a la mente, mi querido amigo? ¿Qué te está pidiendo tu esposa? Que sea menso. A mí una vez me dijo una señora, una hermana, dijo, ay pastor, a mí me encantó lo que usted dijo, porque yo quiero que mi esposo sea cada vez más manso y cada vez me escuche más lo que yo le digo. O sea, le entró por un oído y le salió por el otro, porque eso no tiene que ver con la mansedumbre. Hoy el término mansedumbre es un término que está totalmente mal entendido. Normalmente cuando esta serie tiene que ver con desarrollo espiritual, que es el primer énfasis con que comparto esta serie, casi siempre al comienzo de la semana yo pregunto, ¿a cuántos les gustaría aprender a ser mansos? Y casi nadie levanta la mano. Nos da miedo. Y ahora no voy a preguntar al comienzo de hoy porque ya sé que algunos van a levantar la mano solo por llevarme la contraria. Pero la mayoría no levanta la mano. Porque decir yo aprender a ser manso, aprender a ser tonto, no, pastor, ya me ha ido muy mal en la vida para aprender eso. La mansedumbre no tiene que ver con nada de estas cosas. Si yo le pido a mi hijo que aprenda a ser manso, lo más seguro es que mi hijo me va a decir, papá, ¿y es que acaso he sido grosero? ¿Es que acaso...? Entienden mal el concepto de la mansedumbre. Creen que la mansedumbre es permitir que el otro pase por encima mío y destruya mi pensamiento, o simplemente que se quite mi capacidad de pensar, de actuar y de decidir. La mansedumbre no tiene que ver con nada de eso. La mansedumbre es uno de los dones más maravillosos que Jesús otorga. De hecho, la mansedumbre, y aquí hay varios pastores, y yo siempre que hablo sobre esto les pido que me ayuden si encuentran una información diferente. Pero la mansedumbre es quizás, no puedo ser totalitario, pero es quizás el don que más disfrutó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Vamos a ver ahorita un poquito de eso. Lo cierto es que Jesús dice, felices los mansos, ¿por qué? ¿Qué es lo que van a recibir los mansos? ¿Qué es la tierra por heredad? Vida eterna. Entonces, ¿ya estamos nosotros practicando mansedumbre en nuestros hogares? ¿En nuestros hogares todos los días hay interés en ser más mansos? Porque miren, mis hermanos, la bienaventuranza a través de la voz de Jesús fue claro. Si mi hijo no aprende a practicar mansedumbre, por más que venga a la iglesia y por más que cante bonito, por más que predique, por más que haga lo que sea, no va a ser heredero de la vida eterna. Nuestros hijos necesitan aprender a practicar mansedumbre. ¿Cómo nuestros hijos aprenden a practicar mansedumbre? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor estrategia para que nuestros hijos aprendan a practicar mansedumbre? ¿Cuál es la mejor estrategia para que mis nietos aprendan a practicar mansedumbre? Que vean en los abuelos y que vean en los padres personas mansas. Pero a nosotros ni nos gusta que nos hablen de eso porque no entendemos el concepto. Qué terrible que nos perdamos el regalo de la vida eterna porque aprendimos a hacer muchas cosas dentro de la iglesia, aprendimos a obedecer muchísimos conceptos y no aprendimos la esencia del cristianismo, que es la mansedumbre. Déjenme decirles que esto que acabo de decir lo repito con un poco de más fuerza porque encuentro mucho fundamento bíblico que ahora vamos a ver.
La mansedumbre, para mí, en el contexto de la vida de Jesús, es la esencia de la vida cristiana. Está por encima de cualquier otro concepto. Si usted no lo cree, abra bien los oídos y los ojos, porque hoy lo va a ver. Mansos, necesitamos aprender a ser mansos. ¿Qué es un hogar manso? ¿Cómo mi hogar puede ser manso? Estamos diciendo ahora que la mansedumbre se aprende por experiencia, por ejemplo, por testimonio. Recuerden que el que vive el reino de Dios predica no por palabras, sino por testimonio. Así es como se predica. El que vive el reino de Dios, el que vive el evangelio del reino, de la supremacía de Dios, el de su presencia, su sabiduría, predica ¿cómo? ¿Cómo predica? ¿Cuál es la estrategia? El testimonio. Recuerden que no hay sermón, predicación, llámelo como usted quiera, más poderoso que el que nuestros hijos están viendo y escuchando todos los días en nuestra casa. El que ve y escucha todos los días mi esposo o mi esposa. Ese es más poderoso del que se da aquí al frente. ¿Estamos convencidos o no estamos convencidos? A veces nos convencemos mucho porque es que lo de predicar es del que está aquí, el pastor que le pagan, o del primer anciano que le gusta, o los ancianos de iglesia. Acuérdense que el que no nace para el reino de los cielos como un misionero, como un predicador, se queda aquí en la tierra, por más cargos o por más pastor que sea. Me voy a quedar aquí. Lo que marca la diferencia en la vida nuestra es que nosotros seamos misioneros, y el primer campo misionero que nosotros tenemos es ¿cuál? Nuestro hogar, nuestra casa. Pero allí es donde damos a veces los sermones más deplorables, donde necesitamos cambiar ese concepto con la ayuda del Señor. Recuerden, el Camino a Cristo en la página 30 dice que la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. La mansedumbre tiene que ver con la muerte al yo. La mansedumbre es la que acaba por completo con el reino del yo y permite el reino del Espíritu de Dios en la vida del ser humano. Para entender la mansedumbre hay dos historias. No voy a profundizar esta primera, voy a profundizar un poquito más la segunda. Pero la mansedumbre se encuentra en la vida de Moisés. En Números capítulo 12, el versículo 3 dice que Moisés fue el hombre más manso que hubo sobre la tierra. La Biblia es clara con eso. Y si usted quiere aprender a practicar mansedumbre en su casa, por favor póngase a estudiar la vida de Moisés. De hecho, le aconsejo que le lea la vida de Moisés a sus hijos. No una, ni dos, ni tres veces, léasela varias veces, léala despacio, pero léala en el contexto de lo que vamos a escuchar hoy, a ver hoy, que la Biblia nos dice con respecto a la mansedumbre. Moisés fue un hombre muy manso, él aprendió a practicar la mansedumbre. De hecho, Dios mismo le enseñó a Moisés cómo ser manso, de una manera bien fácil, bien sencilla. La otra historia que complementa perfectamente la mansedumbre es la historia de la vida de Jesús. Jesús, después de Moisés como humano, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el humano Jesús es la máxima expresión de la mansedumbre. Mateo 11:29 es una de las evidencias de las que les acabo de mencionar, o que he estado mencionando desde el principio de la reflexión de esta noche, con respecto a la mansedumbre como un don supremo en la vida de Jesús. Mateo 11:29, escuchen lo que dijo Jesús. Y de aquí vamos a saltar un poquito a la vida de Moisés. Vamos a estar en las dos. Ok, Mateo 11:29 dice, Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de quién. ¿Quién está hablando aquí? Jesús dice que aprendamos de quién, de Él. ¿Que aprendamos qué? Dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Descanso. Esa palabra ya cada vez es más atípica en nuestras familias. Estamos llenos de tantos conflictos, de tantos gritos, de tantas peleas, de tantas diferencias de pensamiento, de tantos problemas financieros, de tantas dificultades de diferente tipo, que si hay un lugar donde lamentablemente ahora menos se descansa, es la propia casa. Tristemente, pero se está volviendo eso protagonista en la vida del ser humano. Jesús nos invita a tener descanso,
Pero Jesús dice aquí claramente que el descanso lo encontramos en Él si nosotros aprendemos de Él lo que fue su estrategia de descanso. ¿Creen ustedes que Jesús la pasó mal o la pasó bien cuando estuvo aquí en la tierra? ¿La pasó bien o la pasó mal? ¿Ah? Algunos dicen bien, otros dicen mal. La pasó bien porque llevó a cabo el plan maravilloso de la salvación. Yo creo que eso fue un regalo. No creo, estoy convencido. La experiencia de Jesús fue maravillosa. Pero en medio de esa experiencia de Jesús maravillosa, el sufrimiento estuvo de su lado. Ningún ser humano fue tan atacado, tan perseguido, tan calumniado como Jesús. Fue tan fuerte lo que él recibió que hasta lo crucificaron inocentemente. Pero Jesús, a pesar de todos los desafíos que estaba viviendo día a día, Jesús aprendió a tener descanso. Jesús aprendió a reposar. Y aquí Jesús dice que la estrategia para tener descanso en nuestra vida, en nuestros hogares, es a través de aprender ¿de quién? De Él. ¿Aprender de Él qué? La mansedumbre y la humildad. Vamos a dedicar un poquito de tiempo aquí a esto. Lo que yo pido el favor a los pastores que hay aquí, colegas que me pueden ayudar, y esto lo digo con sinceridad, no con prepotencia. Yo no soy un teólogo experto en Nuevo Testamento, pero yo lo que he encontrado en la vida de Jesús es que hasta ahora no he encontrado ninguna otra referencia en la que Jesús diga, aprendan esto de mí. He encontrado que Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. O les aconsejo hacer esto, les aconsejo hacer lo otro. Pero que Jesús se haya dado el trabajo de decir, aprendan esto de mí. Si algo ustedes necesitan aprender de mí, es esto. Este es el único versículo que yo he encontrado en las referencias a Jesús, donde Jesús dice, aprendan esto de mí. ¿Y qué es lo único hasta ahora, y pido ayuda, qué es lo único que Jesús pide que aprendamos de Él? ¿Hacer qué? Mansos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se tomó el trabajo de decir, aprendan esto de mí? Porque la mansedumbre viene acompañada de un regalo o de un premio o de una consecuencia maravillosa. ¿Cuál es? Ustedes ya la saben. ¿Qué dice la bienaventuranza? Felices los que felices los que son mansos y humildes de corazón. ¿Por qué? Porque recibirán ¿qué? La tierra por heredad. Jesús tenía claro que el que no aprende a ser manso, por más que él viniera a morir en la cruz del Calvario, no iba a gozar de la vida eterna. La mansedumbre es una de las grandes estrategias para ratificar que el don de salvación y que el regalo de Jesús en la cruz, ese regalo maravilloso, se está viviendo de manera práctica y diaria en el ser humano. Es a través de la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Por qué fue tan importante para Jesús? Vamos a la vida de Moisés. Recuerden que Moisés lo perdió todo de un momento a otro. Moisés llegó a esta tierra y Dios tenía un propósito para él. Dios tiene siempre propósitos para todos nosotros, para nuestros hijos, para nuestras vidas individuales. Dios tiene propósitos grandes, lindos. Pero nosotros decidimos si seguimos el plan de Dios o si seguimos nuestros planes. Cada uno hacemos de nuestra vida de acuerdo a nuestras decisiones. Y mientras Moisés decidió a su manera, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia al Moisés comenzar a decidir a su manera? Cuando Moisés finalmente pasó allá al palacio, ¿qué estaba sintiendo Moisés que iba a ser su futuro cuando estaba allí codeándose con los grandes en el palacio? Él sabía. Moisés tenía claro, el plan de Dios para mí, aquí se cumplió. Llegué al lugar, fui salvado de las aguas, aquí yo me voy a volver faraón. Es decir, yo tengo una capacidad increíble. Y cuando tuvo que tomar decisiones, se le olvidó que las decisiones, los grandes hombres de Dios, no las toman solos, sino las toman con Él. ¿Cómo tomaba decisiones Jesús? ¿Recuerdan ustedes cómo tomaba decisiones Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús hizo más en esta tierra? No fue predicar, no fue sanar, no fue enseñar, fue orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Por qué Jesús oraba tanto? Porque Jesús sabía
todos los ataques que le iban a venir. Él los estaba experimentando y él sabía que no iban a acabar. Por lo tanto, la oración de Jesús era una oración para pedir sabiduría y presencia de Dios en su vida humana, que el Padre estuviera en él. Enseguida les voy a mostrar el versículo donde ratifica lo que acabo de decir. La oración de Jesús era tan fuerte porque Jesús entendió como humano y él sabía que si la presencia de su Padre no estaba en él, él se iba a equivocar. Si la sabiduría de su Padre no estaba en él, sino que él caía en la tentación de seguir su propia sabiduría, se iba a equivocar, iba a sufrir. Así que por eso Jesús se la pasaba hablando con su Padre. Y por eso fue que nunca se equivocó. Por eso fue que siempre salieron de su boca palabras sabias, palabras correctas, que dejaban a la gente admirada. Jesús aprendió a tomar decisiones con su Padre. Eso es ser manso. El manso no toma decisiones solos. Mientras Moisés tomó decisiones solos, lo perdió todo y finalmente cayó al desierto, a desaprender todo lo que había aprendido. Porque lo único que había aprendido en las escuelas había sido a confiar en su capacidad intelectual. Ese es el peligro que hoy está atacando, uno de los otros peligros que está atacando nuestros hogares. Nuestros hijos y nosotros mismos, la televisión, la tecnología, el dinero que ahora tenemos, la educación que nos rodea, nos está repitiendo constantemente que nosotros lo tenemos todo para ser felices. Que nosotros podemos alcanzar todo lo que querramos. Y eso es una gran verdad, pero acompañada de parte de mentira. Es gran verdad que yo como ser humano tengo capacidades increíbles. Pero la gran mentira es que yo solo puedo alcanzar la felicidad. La gran verdad es que cuando se une la sabiduría y la presencia de Dios con el esfuerzo humano y con la capacidad humana, con el empeño humano, allí hay felicidad y allí hay verdadero progreso. Y Moisés tenía que desaprender toda esa porquería que ha aprendido. Y nuestros hijos necesitan desaprender lo que han aprendido e inclusive nosotros mismos tenemos que desaprender todo eso que hemos aprendido. Que yo me gano a través de lo que yo haga mi felicidad. Por años se nos ha enseñado que el éxito cristiano es hacer lo que Dios me pide que yo haga. Déjenme terminar con lo que voy a decir, no me miren feo. Hacer lo que Dios me dice que haga. ¿Qué es lo que Dios me pide que haga? Que yo obedezca esto, no voy a decir nada específico para que ninguno se sienta incómodo, pero que yo obedezca esto, que obedezca esto otro, que obedezca esto otro, que obedezca esto otro, que obedezca esto otro, y nos llenamos de una serie de conceptos que me llegan a obedecer para entonces agradar a Dios. Cuando esa es una estrategia, perdónenme si alguno se molesta, pero es una estrategia diabólica. Porque bíblicamente ningún ser humano agrada a Dios. Ningún ser humano tiene la capacidad de agradar a Dios. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Cuántos seres humanos no pecan? Ninguno. ¿Cuántos seres humanos justos hay? Ninguno. Entonces, si yo soy un injusto y soy un pecador, ¿cómo puedo yo pretender agradar a Dios? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Solo una cosa agrada a Dios. Lo que le agrada al Señor es que yo le diga: Señor, sin ti yo nada soy. Ya no vivo yo, sino vive tú en mí. Y haz en mí lo que tú quieras. Eso agrada a Dios. ¿Y cuál es el resultado de esa experiencia en mi vida? Que entonces yo comienzo a vivir naturalmente todo lo que realmente es el resultado de agradar a Dios. Porque Él es el que me lleva a obedecer. Cuando yo obedezco por obedecer, yo me vuelvo legalista y alimento mi yo. Pero cuando es la presencia de Dios la que como resultado me lleva a una experiencia de obediencia, entonces yo estoy creciendo en confianza en Él. Eso es ser manso. Cuando no soy yo, sino es Él en mí. ¿Cómo tomamos decisiones en nuestros hogares? Cuando tenemos que tomar una decisión, importante o no tan importante, ¿cómo decidimos en casa? ¿Esperamos hasta que Dios habla y se manifiesta antes de decir sí o no? ¿O esperamos escuchar nuestra propia voz, nuestro propio instinto? Cuando usted fue a comprar su último auto, con alguno de ustedes estuve hablando de esto. Ustedes me perdonan, pero me voy a quitar esta chaqueta porque aquí se calentó el ambiente.
Con algunos de ustedes estuve hablando de una experiencia que tuve hace muy poquito tiempo. Y repito, ustedes me han escuchado aquí hablar de experiencias bonitas y experiencias feas que me han pasado. No tengo problema con las feas. Experiencias. Ok, estaba en el pueblito donde vivo ahora y una muchacha viene y me dice, pastor, necesito su consejo. Y claro que sí, con mucho gusto. Me dice, pastor, necesito un trabajo un auto porque lo más seguro es que me darán un trabajo. Y en ese trabajo yo necesito el auto, no solo para transportarme, pero sino para algunas cosas que me van a pedir allá que haga. Ok, ¿y cuál es el consejo que quieres? Y dice, pastor, que me están ofreciendo un auto, un dealer, y que el auto está buenísimo. Claro, el que vende, ¿quién ofrece? Mire, cómpreme esta porquería de carro. No, se lo pusieron hermoso. Y entonces me dice, pastor, ¿compro o no compro ese carro? La primera pregunta que le dije fue que me diera la información de qué tipo de auto era. Y cuando me dio la referencia al tipo de auto, yo sabía más o menos cuál era el valor. Y le dice, ¿y cómo lo vas a pagar? ¿Tienes ya el dinero para pagarlo cash? Y me dice, no, pastor, no tengo dinero. Entonces, ¿cómo lo vas a pagar? Me dice, no, pastor, yo tengo un ahorrito, tengo tanto dinero, me dijo, creo que eran $1,200. Así que ellos me reciben esos $1,200 y aparte tengo que pagar cuotas, pero no me salen caras. Solo $50 semanales, pastor. $50 semanales significan $200 mensuales. ¿Por cuánto tiempo? 36 meses nomás, 3 añitos, pastor, 3 añitos. 3 o 4, era una de las dos, 3 o 4 años. Digamos que 3, aunque creo que fueron 4, pero digamos que fueron 3. 36 meses, hago la cuenta rapidito, por $200 son 7,200, más 1,200 que da un payment, estamos hablando de 8,400, y el carrito que le estaban vendiendo era un carrito que no pasaba de los $4,500 su precio regular. Así que yo le dije, mira, corazón, mi consejo es, tienes $1,200, cómprate un pedacito de carro de $1,200 y comienza a ahorrar esos $200 mensuales. Porque ese mismo auto que te están vendiendo, tú lo vas a poder comprar en alrededor de $4,000. Es decir, en un año, si tú vendes tu carrito que compras ahora con $1,200 y ahorras ese dinerito, lo vas a tener para comprarlo cash en un año, el que te están vendiendo ahora. No le gustó mucho la idea. Entonces le dije, ¿sabes qué? Piénsalo. Ok, esos mismos días, mi hijo Juan Esteban en Andrews, por decisiones equivocadas, que ha tomado muchas, el pobre ha tenido que aprender a las malas. Los seres humanos aprendemos a las buenas o a las malas. Es mejor aprender a las buenas, pero a él le gustó aprender a las malas algunas cosas y lo aprendió. Fundió el motor de un carrito que tenía y necesitaba un auto. Con Juanes habíamos hablado muchas veces del auto que para su edad yo veía como ideal. Y siempre hablábamos que el auto ideal para él sería un autito coupé. Ustedes saben, a los muchachos les gusta botasuegra solo para que haya ahí una compañera nomás al lado. Ideal, él dice, papá, a mí el color rojo casi no me gusta, pero un auto se ve tan bonito, él quiere un auto color rojo. Y yo decía, hijo, y entre los carros que usamos los pobres, el mejor que usamos los pobres es el Hondita. Ahí decía, viejito, ojalá un Hondita. De los que son como sapitos, me encantan eso, yo quiero algún día un auto de esos para ti. Pues Juan, justamente en esos mismos días, me llamó y me dijo, papi, un trabajo nuevo, usted sabe que me dañó el carro, no tengo nada de dinero y necesito un auto y yo voy a tratar de buscar un préstamo. Le dije, hijo, antes de buscar un préstamo, yo te voy a dar el mismo consejo que le di a una amiga de aquí de la iglesia. Ora, ponte a orar y a ahorrar. Mientras tanto, busca que te den un ride, cualquier cosa, no te metas en deudas, hijo, no te metas en deudas. Ok, papá, pero orar, no entendemos que la oración sí funciona. Sí funciona. La oración no es un comodín para evadir las cosas, no, la oración del que realmente busca la presencia de Dios funciona de maravilla, porque es un diálogo con el que todo lo puede, pero no entendemos. Así que le dije a mi hijo, hijo, sigue el consejo, busca ride, comienza a trabajar, porque le pueden dar ride, y ahorra la platica. Bueno, papá, me va a poner a orar. Yo no quedo nada de contento. Pasó no más de 2 semanas, cuando me encuentro a la muchacha de mi iglesia que me pidió el consejo en su carrito. Ok, nunca más me dijo nada, pero yo ya supe lo que había pasado. Se fue y se metió en la deuda. Ok. Mi hijo comenzó a orar, pero no me dijo nada.
Yo comencé a orar fuertemente con Mónica, a decirle, Señor, si es tu voluntad, tú sabes que necesito un carrito. Él se ha portado mal, Señor, pero por favor, ten misericordia y ayúdala a conseguir un carrito. No tiene plata, yo tampoco tengo. Yo estoy dispuesto a ayudarle en algo poquito, pero señora, no es el milagro. Para hacerle corta la historia, Juan se fue a cortar el cabello y se fue trotando, o en bicicleta, no me acuerdo, una de las dos. Lo cierto es que llegó a la peluquería con el cabello sudado. Y cuando llegó y entró, entonces ya la que lo corta el cabello estaba lista y él le dijo, no, déjame descansar un poquitito y tener algo de viento porque tengo mucho sudor y me da pena contigo. Entonces le dijo, no, yo te lavo el cabello primero mejor. Entonces le lavó el cabello y luego le preguntó, pero ¿por qué venías corriendo? ¿Estás haciendo ejercicio? Y le dice, sí, ejercicio a las malas porque no tengo carro. Y entonces comenzaron a hablar. En el transcurso de la conversación le dice ella a Juan, porque ya lo conocía, ¿sí sabías que yo compré un auto nuevo? Y le mostró el auto que tenía afuera. Dijo, uy, bellísimo el auto. Sí, mi auto lo tengo en casa te lo vendo. Y entonces le dice, me encantaría, pero no tengo ahorita dinero, estoy comenzando a trabajar hasta ahora. Y dice, ¿por qué no vas y lo miras en la casa y si te gusta, yo te lo vendo? Te lo voy a dar bien barato. Él quedó con la intriga, no fue capaz ni de preguntarle qué tipo de auto, pero le dijo, ok, yo paso por allá. Y al terminar el trabajo, él me llamó y me contó lo que había pasado. Y le dije, hijo, ora, puede ser que sea el camino de Dios. Y entonces se fue para allá y cuando recibió la llamada de Juan me dice, papi, fui allá a mirar el carro. Le dije, ¿qué tal? Auto rojo. Yo, bien, qué chévere, hijo. Coupé. Hoy se me ha olvidado decirles algo, le gusta el de cambios, no automático. Yo, maravilloso, hijo. Stick, de cambios. Yo, hijo, ¿en serio? Honda Civic. Yo, wow, Juan, pero esos carros, ¿qué año? Me dio el año en un carro muy nuevo, un año del 99. Le dije, no, pero no está mal, hijo. ¿Qué millaje tiene? 140,000 millas. Yo le dije, hijo, el mío es un Civic, tiene 180,000 millas, así que ese carro está mejor que el mío de motor. Y le dije, el precio. Me dice, papá, me dijo que ella entendía que yo estaba comenzando a trabajar, que me lo vendía en $1,200 y que le pagara como pudiera cada mes. Y yo le dije, ¿será que $100 está bien? Y dijo, $100 está perfecto, no hay problema. El auto que él tiene ahora es un Honda Civic rojo, coupé, stick, que le están ofreciendo $2,800 para comprárselo. Y ya lo terminó de pagar y no tuvo que pagar nada de intereses. Han pasado ya unos 7 meses de eso. La muchacha que no siguió el consejo, perdió su trabajo, como a los 4 meses después no pudo seguir trabajando, le tocó regresar su auto, perdió los $1,200 de down payment y lo que había pagado mensualmente. Cuando el Señor dice que es mejor tomar decisiones con Él, que seamos mansos, es que Él nos quiere enseñar que con Él las cosas son más fáciles. ¿Por qué Jesús fue manso? Porque Jesús no hacía lo que a Él le parecía. Jesús hacía lo que su papá le decía. ¿Por qué Moisés fue el hombre más manso? Si ustedes van y miran la historia de Moisés, o no tenemos tiempo para mirarla, pero Dios le dijo a Moisés claramente, cállate la boca, deja de ponerme excusas y más bien entiende que ¿quién te dio la boca? Tú. Ok, entonces lo que tienes que hacer es ir a donde yo te estoy mandando y hacer lo que yo te diga. Simple. ¿No sabes qué hacer? Pregúntame. Yo te voy a poner las palabras en tu boca y tú vas a hacer lo que yo te diga. Así es sencillo. Y si ustedes leen toda la historia de Moisés, ustedes se van a dar cuenta que los grandes milagros que Moisés y el pueblo presenció fue porque cuando el pueblo decía, Señor, tenemos sed, nos vamos a morir de sed. ¿Qué decía Moisés? Un momentico. Señor, el pueblo tiene sed, ¿qué hacemos? Y el Señor, ¿qué le decía? Ve y háblale a la roca. Ok, Señor, como raro eso, ¿no? O vale el golpecito a la roca, que fue primero. Ok, Señor, tú dices que el golpecito a la roca, cualquiera le diría al Señor, pero es que ellos quieren es agua. De la roca no salen agua. No, Moisés aprendió a ser tan manso que él entendió que lo que Dios decía siempre tenía más lógica que lo que él podía pensar, aunque humanamente no tuviera lógica. Eso es ser manso. Cuando yo entiendo que el plan de Dios, aunque yo no lo comprenda, es mucho mejor que el mío y yo espero a seguir su plan. Ok, Señor, le doy el golpecito a la roca, está bien. Señores, reúnanse, golpecito a la roca y comenzó a salir agua.
Todos los milagros de Moisés, léanse toda la historia de Moisés. Siempre Moisés seguía 3 pasos. Primero, iba y le preguntaba a Dios. Segundo, esperaba que Dios le respondía. Tercero, hacía lo que Dios le decía. ¿Qué hacía Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra? Exactamente lo mismo. Jesús no abría la boca sin que su papá le dijera lo que él tenía que hacer. A ver si yo tengo aquí el versículo que... esta fotito la tenía para después, pero creo que bueno, no en Excel el versículo ahorita acá, pero ustedes lo conocen y lo van a poder buscar. Jesús dijo, las cosas o las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, sino que, ¿qué? Ustedes saben ese versículo. Repítanlo, sino que el Padre que está, ¿qué? En mí, Él es el que hace, ¿qué cosa? Las obras. No sabemos el versículo todos nosotros y no entendemos que esa es la esencia de la mansedumbre. ¿Por qué Jesús nunca se equivocó como humano? ¿Por qué Jesús siempre tuvo la salida como humano? No fue porque era el Hijo de Dios, no era porque tuviera preferencias, es porque Él aprendía a hablar con su Padre todo y no hacía absolutamente nada hasta que su Padre le decía. Recuerden otra vez el versículo. Las cosas que yo hablo, no las hablo de mí mismo. El propio Jesús dice, yo no digo porque a mí me parece. No son el resultado de mi sabiduría. Imagínense, Jesús, el Hijo de Dios, no confía en su propia sabiduría. El Hijo de Dios, ¿por qué no confía en su propia sabiduría? ¿Qué me quiere decir por qué Jesús no confió en su propia sabiduría? Porque era humano. ¿Y la sabiduría humana qué es? Animal, diabólica, dice Pablo. No lo digo yo. Lo dice Pablo y estoy totalmente de acuerdo. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo hablo, las cosas que yo hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que está en mí, ¿qué significa eso? Su presencia en mí, su sabiduría que está en mí, Él es el que hace las obras. Yo simplemente soy un canal. En tu hogar, ¿qué eres tú? ¿Un canal de lo que Dios quiere que tú hagas en tu hogar? ¿O eres el mandamás? Porque tienes la plata, porque tienes el genio más fuerte, porque tienes el título más elevado. ¿Qué eres tú como papá? ¿Qué eres tú como mamá? ¿Qué soy yo como papá? ¿Un canal donde el Padre hace presencia? ¿O soy simplemente el que impongo? El manso es un canal. Cuando nuestros hijos aprenden la mansedumbre, porque la ven en nosotros. Cuando mi esposa aprende mansedumbre, porque la ve en mí. Y cuando yo aprendo mansedumbre, porque la vi en hombres como Moisés y en hombres como Jesús de Nazaret. La experiencia del hogar es tan diferente. Las decisiones ya no van a ser decisiones tan absurdas. ¿Ustedes han visto el absurdo del ser humano? Que hoy tomamos decisiones y las celebramos. Y a los 3 meses, a los 6 meses y al año, ¿qué estamos diciendo? ¿Y yo por qué decidí eso? ¿No nos pasa eso? ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? ¿Te ha pasado a ti alguna vez eso? Que hoy tomas una decisión y 2, a veces ni siquiera quedó ni 3 meses. Al otro día mismo estamos diciendo, ¿y yo por qué abrí la bocota y dije eso? ¿Yo por qué actué de esa manera? ¿Por qué? Porque no somos mansos. Ay, sí, somos bien mensos, somos bien tontos al creerle a nuestra propia sabiduría, a nuestra propia inteligencia, que no sirve. Moisés aprendió que ser manso es preguntar antes de decidir y esperar antes de decidir. Nuestros hijos, ¿cómo toman decisiones? ¿Cómo tomamos nosotros decisiones en nuestro hogar? Cuando mi hijo vio el carro rojo de cambios, Honda Civic y Coupé, y lo prendió y se lo llevó a su casa y lo terminó de pagar. En ese momento mi hijo tenía 22 años de edad, iba a cumplir 23. Y yo escuché la frase más profunda de los labios de mi hijo. Un joven que las cosas religiosas no le son muy llamativas. Pero mi hijo me dijo, papá, increíble. Sí funciona. Dios sí responde. Mi hijo me ha escuchado a mí predicar muchísimos sermones, pero muchos. Pero ese sermón que él experimentó ha sido el que más poderosamente le ha hablado.
en todos los años de su vida. Nuestros hogares no se forman en las iglesias ni en las escuelas. Nuestros hogares se forman en la experiencia que vivimos juntos como familia. ¿Cómo tomamos nosotros decisiones como familia? ¿Cómo pedimos? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? No vamos a poder comunicarnos bien ni decidir bien entre nosotros si no aprendemos a decidir con Dios y a comunicarnos con Dios. Eso es la oración, cuando yo decido con Dios, no cuando le digo a Dios que bendiga lo que yo ya decidí. Eso es un absurdo, no cometamos más ese error. Yo estoy seguro que esta muchacha que les conté de la historia no me llamó a mí para orar para que el Señor bendijera su carro, porque sabía que yo de alguna manera no estaba de acuerdo con eso. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando compramos una casa? Cuando compramos una casa, miramos cuánto nos presta el banco, miramos cuánto tenemos ahorrado, averiguamos sobre los sectores, vamos y hacemos un montón de investigaciones. Finalmente compramos la casa y luego decimos, pastor, hágame un favor, venga y ore para que el Señor bendiga mi casa y la decisión que tomamos. Y nosotros los pastores, por vergüenza, pero no porque estemos de acuerdo, venimos a decirle al Señor, Señor, en tu misericordia bendice esta casa, aunque tú no formaste parte del proceso, pero tu misericordia bendice. Yo soy pastor, los que somos aquí somos pastores, hay varios pastores acá. Cada cuánto nos llama una familia a decir, pastor, venga por favor, acompáñanos en la casa, porque hoy hemos decidido que vamos a comenzar a orar para que el Señor nos muestre el lugar, la cantidad, el tipo de casa y si nos conviene o no comprar casa. Queremos que venga y ore con nosotros, porque vamos a comenzar a hablar con Dios para que el Señor nos muestre, nos dé evidencias. ¿Qué familia hace eso? ¿Cuántas experiencias como esas hemos tenido? Pastor, ¿tuvo alguna experiencia de esas? Pastor Joel Barrio, ¿ha tenido hasta una experiencia? Pastor Fermín, ¿quién otros pastores hay acá? ¿Dónde está el pastor? ¡Ah, aquel lado! ¿Ha tenido alguna experiencia de esas? Pero hemos tenido experiencias que nos llaman para que bendigamos las casas, para que le pidamos al Señor que bendiga las casas, o el carro. Eso sí, cantidades. Hacemos las cosas al revés y después nos quejamos. Señor, pero perdí mi casa. Hermanos, yo cuando llegué a Michigan, en vez de ponerme de acelerado a comprar casa, menos de un año, llevaba 10 meses acá. Y todos los ahorritos que traje de Colombia los utilicé para comprar una casa y celebramos en familia. A los 7 años la perdimos. Yo no sabía esto. Nosotros nunca oramos, le agradecimos a Dios porque teníamos casa. Perdónenme la expresión, yo espero que a ustedes no les suene feo, pero qué brutos somos. ¿Cómo pedimos de mal? Hacemos las cosas al revés. Les voy a compartir ahorita la experiencia más fuerte que he tenido en los últimos meses y que se verificó esta semana, que ha sido la experiencia más visible que me ha mostrado cómo tomamos decisiones en casa y cómo nuestras decisiones sin darnos cuenta pueden afectar lo más profundo de la vida de cada uno de los miembros de la familia. Esta señorita que ustedes ven ahí en una camita se llama Susie. Ella vive en Pendleton, Oregon. Es la segunda iglesia que yo atiendo en tamaño. Allí vivo donde está la iglesia de la cárcel. Ella es hija de una familia de la iglesia que conocí hace 2 años y algunos meses que llegué allí. La historia es bien larga, pero la tengo que resumir bastante. Susie, su corazón, cuando yo la conocí, estaba funcionando un 5% de lo que normalmente funciona un corazón del ser humano. Ella tiene un problema, una atrofia muscular terrible. No soy médico, así que no voy a dar los términos médicos, porque no los conozco bien y no quiero equivocarme. Lo cierto es que no llegaba suficiente oxígeno y sangre a su corazón y su corazón trabajaba muy, muy lento. Cuando yo llegué a la iglesia de Pendleton, me pidieron que por favor orara por Susie. Y yo fui a su casa. Yo no la encontré así a Susie. Yo la encontré como una niña en una silla de ruedas porque por esta atrofia ella no podía caminar, ya desde hace varios años. En la silla de ruedas, así que yo fui a su casa a visitarlos y pregunté qué pasaba y me contaron, no que les acabo de decir. Cuando eso me dijeron simplemente que ella tenía problemas musculares y que su corazón estaba sufriendo. Bueno, pastor, queremos que por favor nos ayude a orar. ¿Cuál es el motivo de oración? Pastor, los médicos ya dijeron que Susie lo que necesita es un trasplante de corazón. Un trasplante de corazón no es como ir a cortarse el cabello o ir a quitarse una muela, con todo el respeto aquí del doctor.
Esas son cosas delicadas, pero un trasplante de corazón, eso son palabras mayores, por lo que vale y por el riesgo. La iglesia llevaba ya 3 años y la familia 3 años orando por un trasplante de corazón. Y entonces, claro, yo me reuní, vamos a orar, y le pedí al Señor que por favor siguiera haciendo todo lo que fuera posible para el trasplante de corazón. Pero luego, en algunas de las experiencias, en las predicaciones, en la iglesia, ahorita no recuerdo un momento clave, pero un día yo me di cuenta que yo estaba cometiendo un error, yo como pastor. Y es, aunque los médicos ya dijeron algo, yo venía dudando del pedirle a Dios. Y por favor permítame terminar el concepto, porque en la Biblia hay aparentes contradicciones que no son contradicciones, sino que hay que aprender a entenderlas. Y es que por una parte se me dice, pedid, llamad, buscad, pero por otra parte los mismos evangelios me dicen, antes de que pidas, Él ya lo sabe todo. Entonces al fin, ¿qué? ¿Pido o no pido? Porque si antes de pedir tú ya lo sabes todo. Entonces, ¿qué es lo que realmente yo tengo que pedir? Hermanos, me he venido, en mi experiencia personal, convenciendo que yo, Robert Amaya, decirle al Señor que haga algo, es un irrespeto con el Señor. Ese es mi pensamiento personal. ¿Qué es lo que yo comencé a hacer en mi experiencia personal? Ya no decirle al Señor lo que tiene que hacer, sino decirle al Señor, Señor, haz presencia y tú haz lo que tú sabes que es mejor. Creo que tengo menos riesgos en eso. Yo ya no le pido al Señor que me dé sanidad o que le dé sanidad a mi esposa, a mi hijo enfermo. Yo aprendí, y repito, es mi propia experiencia, yo aprendí que ahora yo le digo al Señor, Señor, mi hijo está enfermo, haz presencia en su cuerpecito, Padre, haz presencia en su mente y dale a él lo que él y nosotros necesitamos. Yo allí no tengo riesgos. Es la presencia del Señor. Bíblicamente ustedes pueden ver cantidades de ejemplos donde Jesús hacía presencia, había milagros. Donde Jesús no hacía presencia, había caos. La presencia marca la diferencia. Así que en esta serie de reflexiones, un día me fui a la casa de los padres de Susi, porque estaba una crisis muy fuerte. Ahí se comenzaron a dar cuenta que el corazón de Susi estaba dejando de funcionar. Y en una de esas visitas yo les dije, hermanos, yo vengo a hacerles una propuesta. Yo había orado mucho por ese momento y mi propuesta para ellos fue, no le pidamos más al Señor un trasplante de corazón. Cuando yo les dije eso, no me dieron un golpe porque era el pastor y me respetaban, pero ganas, me imagino que tuvieron. Les dije, hermanos, antes de que me reaccionen, permítanme explicarles. Y les expliqué lo que les acabo de decir. Y Susi estaba ahí. Y le dije, Susi y hermanos, ¿por qué no más bien cambiamos la estrategia? Probemos. Ustedes ven que hemos venido estudiando sobre el reino de Dios, sobre su presencia, todo lo que la presencia de Dios es capaz de hacer. ¿Por qué no comenzamos a pedirle al Señor? Y tú, Susi, la primera, pídele al Señor que le haga presencia en tu vida y que le haga en tu vida lo que tú necesitas. Y nosotros igual. Y comenzamos a la iglesia de eso. Entendieron. Y en vez de darme golpes, entendieron. Y fuimos a la iglesia del siguiente culto de oración y le hicimos la propuesta a la iglesia. Y comenzamos todos a pedir. Y ahora nuestros cultos de oración no son para decir, Señor, necesito que haga esto, que hagas aquello. No. Tú tienes algún familiar enfermo. Pide para que la presencia del Señor en ese familiar. Hay un amigo enfermo con un problema financiero, su hogar está que se destruye. Ok, vamos a comenzar a pedir para que el Señor haga presencia en ese par de esposos y los ayude a entender que están haciendo las cosas mal. Y llama a esos amigos, llama a ese familiar y dile, mira, estoy orando en la iglesia para que la presencia de Dios se haga efectiva en tu vida y tú pídele a Dios, acepta que Jesucristo es el Señor de tu vida y que Él haga presencia en tu vida y Él te va a dar lo mejor. Hemos visto milagros, pero increíbles. Porque ya no le decimos a Dios qué hacer, sino Señor, haz presencia, ya es tú lo que necesitas. Y comenzamos a orar para Susi. Resumen del discurso. Solo un hospital aquí había atendido casos como el de Susi, pero solo para niños y Susi ya era mayor de edad. El seguro nunca había querido dar nada, el seguro comenzó a dar pasitos y finalmente autorizó que Susi pudiera viajar con su familia al Cincinnati Children's Hospital, al hospital de niños de Cincinnati, en Ohio. La cirugía que le hicieron no fue un trasplante de corazón. La cirugía que le hicieron le pusieron un motorcito en la base del corazón. Ella tiene un bolsito y en ese bolsito hay unas baterías, como un computador que está conectado con cables a su corazón y de allí ella puede
mandar, o las baterías mandan la fuerza que necesita el corazón para funcionar. Tuve la oportunidad de ir ahí, no por casualidad, sino porque el Señor proveyó hasta eso, y pude ir hasta el hospital de Cincinnati a darle gracias al Señor, y hablé con una de las doctoras que trabajó con el equipo de doctores, y él dice, el corazón de ella, ahí fue cuando nos dio la noticia, llegó acá trabajando un 5%, ahora trabaja un 95%, trabaja más que el corazón de cualquiera de nosotros. Felices. El Señor hizo un montón de milagros con el seguro, con transporte, con housing, pero esa familia estaba... El Señor hizo tantos milagros que antes de hacer el viaje, el papá de esa niña, que conocía mucho de la iglesia y se había apartado de la iglesia, me dijo, pastor, después de experimentar lo que significa la presencia de Dios y con una actitud de mansedumbre, pedirle a Él que haga presencia, yo no me puedo ir a esa cirugía sin antes entregarle mi vida a Jesús. Y me tocó bautizarlo, Él me pidió ser bautizado. Cuando me decían en la iglesia, pastor, anímelo, visítelo, que se bautice, él ya no. No, el Espíritu Santo hace el trabajo que nosotros queremos hacer. No le quitemos el trabajo al Espíritu Santo. Se bautizó, fuimos allá, un éxito. El mes antepasado celebramos el primer año de cirugía de Susi. Ahí fue cuando ella tuvo la cirugía. Este es Susi y sus padres después de la cirugía. Esta foto fue una semana después de la cirugía, semejante cirugía que tuvo. Este es Susi, una de las fotos más recientes. La vida de Susi se transformó completamente. La vida de sus padres se transformó completamente. Pero ¿saben qué ha sido lo más increíble? Susi es la única mujer en los Estados Unidos que ha sobrevivido a esta cirugía o a este procedimiento, que es mayor de edad y que se encuentra bien. La semana pasada, Susi de hecho se volvió famosa, ha salido un montón de noticieros porque es la única mujer mayor de edad en la que se dio este proceso y está mejor que nunca. Susi con amiguitos que tenían este mismo problema, sus familias insistieron para trasplantes de corazón. Susi cada rato le encontraba llorando porque a sus amiguitos le hicieron trasplantes de corazón y fueron muriendo uno a uno. Un día me llamó Susi llorando y me fui para la casa de ella porque me pidió que fuera. Yo tenía un viaje el otro día, me fui a atenderla y sus padres llegaron allí. Bueno, estaban allí en la casa y nos reunimos. ¿Saben por qué estaba llorando Susi y sus padres también? Porque la llamaron del hospital para decirle que ella no calificaba para un trasplante de corazón. La idea era ponerle este aparatito y de acuerdo a cómo reaccionara, planificar el trasplante. Y entonces yo también entré en shock y dije, ¿cómo así? Cuando después caí en cuenta y dije, no, pero es que nosotros ya dejamos de pedir trasplante. ¿Por qué dicen que no un trasplante? Pastor, por los riesgos, por esto, y miré un documento que mandaron, les dije, ¿usted no entiende lo que está diciendo el hospital? Lo que el hospital está diciendo es que Susi está tan bien que no vale la pena poner en el riesgo. Todos los que pasaron por el problema de salud de Susi, que tuvieron trasplante de corazón, ya murieron. No hay ni uno vivo. Y en este momento, la semana pasada, regresaron de Cincinnati a Pendleton. Y Susi es ahora la número 1 en recuperación, en vitalidad, en todo que está teniendo, en todas las cirugías que han hecho. No se cansan de darle gracias al Señor. Pero ¿saben qué fue lo que más me impactó de todo esto? Yo no sé si ustedes ya descubrieron. Durante 3 años, sus padres y la iglesia le estábamos pidiendo a Dios un trasplante de corazón. ¿Y qué creen ustedes que hubiera pasado? Yo no puedo dar la seguridad, pero con el historial que hay, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado con Susi? Sin darnos cuenta, los propios padres y la propia iglesia que amamos a Susi, estábamos pidiendo al Señor la muerte de Susi. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan los errores que nosotros cometemos como seres humanos? Pidiéndole a Dios que hiciera algo que en un altísimo porcentaje iba a significar la muerte de la persona que amamos. Porque la Biblia es clara, nosotros los seres humanos no sabemos pedir bien, pedimos mal. Entonces sí hay que pedir, pero ¿qué es lo que hay que pedir? La presencia del Señor, la sabiduría del Señor, que antes de tomar una decisión Él me diga, eso es lo que hace el manso. Y el que aprende a vivir esta experiencia, miren, años de esta familia tratando de ver a Dios actuar en sus vidas y no podían. ¿Cómo creen ustedes ahora que esta familia toma decisiones? ¿Ah? ¿Cómo creen ustedes que Susi toma decisiones? No hay otra estrategia. Después de que uno ve a Dios actuar una vez,
Uno dice, no, Señor, perdóname por todo lo que yo hice mal. Yo dejo de pedirte qué hacer. ¿Qué es lo que tengo que pedirle al Señor? Señor, tu sabiduría, tu presencia, tú dime qué hacer. Yo quiero decidir contigo. Ese es el evangelio. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. ¿Qué tipo de vida? No cualquiera. Para que tengan vida ¿qué? En abundancia. Para eso vino Jesús, para enseñarnos, para que aprendiéramos de Él a ser mansos, porque ese es el camino a la vida eterna. El camino a la vida eterna fue trazado en la cruz del Calvario, y hoy en nuestras decisiones diarias nosotros ratificamos si la cruz tuvo sentido o no. Jesús vino a enseñarnos a que aprendiéramos de Él a ser mansos, a no tomar decisiones solo 3 pasos. Señor, dime qué hacer. Antes de tomar cualquier decisión, ve ante el Señor, ve con tu familia, ve con tu esposo, ve con tu esposa, ve con tus hijos. Señor, danos evidencia de lo que tú quieres que hagamos, que tu presencia esté y que tu presencia sea tan poderosa y tan clara que podamos decidir lo que tú quieres que hagamos. En el Sermón del Monte Jesús dijo, cuarta bienaventuranza. ¿Están listos para entender la cuarta bienaventuranza? No se asusten, porque solo se las voy a leer, no voy a predicar sobre ella. Pero ya ustedes entienden la cuarta bienaventuranza. Jesús dijo, felices los que tienen ¿qué? Hambre y sed ¿de qué? De justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. ¿Qué es la justicia? Después de todo lo que hemos hablado, ya ustedes lo saben, porque desde el primer día lo estoy diciendo. ¿Qué es la justicia? La presencia de Dios. ¿Qué es tener hambre y sed? Es la mejor figura humana que puede utilizar Dios para demostrar las ganas. Cuando usted tiene sed, mucha sed, y no hay agua por ningún lado, y vienen y le ofrecen $1,000,000, pero usted sabe que no va a poder tener agua en 3 días, o 4 días, o un mes, pero también le ofrecen la posibilidad de 1 galón de agua. ¿Usted qué prefiere? Porque se va a morir y no va a poder disfrutar el $1,000,000. Cuando Jesús dijo, felices los que tienen hambre y sed, felices los que tienen ganas, ¿de qué? De justicia. ¿De qué? De la presencia de Dios, de su sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos serán ¿qué? ¿Qué significa que vamos a ser saciados? Que Él nos va a responder. Que Él nos va a responder, que Él nos va a dar. Porque donde hay presencia de Dios, todo va bien. Donde no hay presencia de Dios, hay caos. Ese es el evangelio. Es el gran evangelio. Ese es el reino de Dios. Su gobierno, su presencia, su sabiduría en mi vida. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo, Gálatas 2:20? Ya no vivo ¿qué? Yo, sino vive ¿quién? Sino vive Cristo en mí. Último versículo, Jeremías 33:3. Uno de los versículos de los muchos que en la Biblia encierran el mensaje de la presencia y de la mansedumbre, que son las máximas de esta primera parte de las bienaventuranzas. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Jeremías? Que nosotros debemos clamar ¿a quién? ¿Clama a quién? A mí, dice Jesús, Jehová. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ¿qué? No conoces. Los 3 pasos de la mansedumbre, los 3 pasos de la presencia de Dios. Primer paso, ¿cuál es? Clama a mí. Segundo, yo te responderé. Tercero, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis hermanos, ¿dónde se viven los milagros más sorprendentes? ¿En la iglesia o en el hogar? ¿Qué esperas para ser protagonista de esos milagros en tu casa? Deja de pensar en que el dinero no alcanza. Deja de pensar en que tu esposa o tu esposo es un celoso o una celosa. Deja de pensar en lo que hace mal, en lo que hace bien. Piensa en que tú eres parte de la solución cuando tú comienzas a ser testimonio, viviendo el reino de Dios. Mateo 6:33, Jesús no se equivoca. Busquen primero el reino de Dios, mi presencia, mi gobierno, mi sabiduría, mi justicia, y todas esas cosas en las que perdemos el tiempo todos los días tratando de buscar soluciones, todas esas cosas vendrán ¿qué? Por añadidura. No puedo terminar de otra manera sino preguntándote, ¿qué esperas para ser feliz con tu familia? ¿Cuándo tu familia puede comenzar a ser feliz? ¿Cuándo tu familia, mi familia, puede comenzar a ser feliz? ¿De quién depende? El Señor te bendiga. Si depende de ti, te invito para que te pongas de pie y nos consagremos al Señor con una oración.
Padre, ¿qué más decirte después de todo lo que tú nos has dicho a través de Jesús? Personalmente yo solo te digo gracias. ¿Qué más? Gracias, Señor. Hoy, en 2 situaciones que he vivido con mi familia, en medio de todas las situaciones negativas que hay en un mundo negativo como este, he visto la confirmación. No compartí las experiencias con mis hermanos por muchas razones. Pero yo en lo personal hoy quiero decirte gracias, Padre. Gracias porque una visa que lo más seguro es que no llegaba, ya hay confirmación de que llega mañana antes del mediodía. Y gracias, Señor, porque en las decisiones que hay que tomar, sabemos que tú vas a ser el primero en ser notificado y el primero en ser invitado a tomar decisiones con nosotros. Padre, en nuestros hogares hay variedad de problemas. Ayúdanos, por favor, a entender, Señor, que no son los problemas los que necesitamos enfrentar. Necesitamos vivir tu reino y tu justicia, tu sabiduría y no la nuestra, tu gobierno, no el nuestro, tu presencia, tu justicia, Señor. Con ella lo tenemos todo. Ayúdanos a ser mansos y a todos los días tener más ganas de tomar decisiones contigo y de vivir una vida cristiana de testimonio. Qué lindo cuando tenemos testimonios para contar. Qué lindo cuando nuestros hijos, nuestro esposo, en la intimidad de nuestra recámara, de nuestro hogar, te vemos a ti actuar, Señor. Y nuestros hijos en la práctica ven que tú eres un Dios real, que nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Gracias por ese regalo que tú nos ofreces. Permite que podamos llevarlo con nosotros, destaparlo, disfrutarlo en nuestros hogares y ver cómo tú te encargas de todo lo demás. Todo lo demás. Padre, ayúdanos a entender que esto sí funciona, a ponerlo en práctica y a comenzar por el principio número 1, confesar todos los días que tú eres el Señor. Si tú quieres hoy una vez más confesar que Jesucristo es el Señor de tu vida y que tú no vives tu vida para ti, ni que te la mereces siquiera, en tu mente dile en este momento al Señor: Señor, yo confieso que tú eres el Señor, que tú eres el Rey, todo te pertenece, no quiero vivir más yo, quiero que tú vivas en mí. Hoy decido ser feliz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mi información, alguno de ustedes me la pidió, hermanos, aquí aparece en la pantalla, para los que la necesiten, con mucho gusto. Mil gracias, Robert. No voy a hacer levantar la mano a los que están contentos de que vino el pastor, porque sé que todos estamos muy contentos. Es más, me da ganas de ser miembro de iglesia y tenerlo como pastor a él y seguir escuchando. Pero tengo el privilegio de compartir con él una amistad y conversamos mucho de estos temas. Y gracias, Robert. Nosotros le estamos haciendo llegar a él una tarjetita que están los gastos que él tuvo de avión para venir para acá, pero también un pequeño regalito que le estamos haciendo como iglesia, para que se acuerde de nosotros, le compre un regalito a la esposa, al hijito ahora que se va a quedar solo, que la esposa se va por Europa, que él se lo gaste entonces en venganza para que se quede. Angélica, ¿le podrías entregar? ¿O vos tenés o no? ¿Tenés? Pero tenés, después se lo entregamos, está bien. Así es, gracias, Robert. ¿Les gustaría que lo traigamos nuevamente un año próximo y eso? Vamos a hacer planes para... sí, él se comprometió y dijo que él se iba a pagar los gastos, me lo dijo, de la próxima vez, pero me parece que lo vamos a perdonar. Él me lo dijo en serio, me dijo: Joel, yo quiero... Sí. Pero gracias, que Dios te bendiga, un abrazo grande para Mónica, a los chicos, y bueno, hoy jugamos un partidito de tenis y me ganó, así es, tengo que traerlo de vuelta para poder ganarle, sí. ¿Cómo?